¿No? ¿Cómo andas, Javi? Todo bien, todo. ¿Bien? ¿Y cómo lo seguís vos? ¿Vos estás mirando el 2023? O sea, o no, mira, en el fútbol se dice vos eras arquero. No hay que jugar la final antes o la noche anterior porque te come piernas y te desgasta. ¿Desgasta para vos como candidato presidencial pensar el 2023 o no? Mira, lo que nosotros estamos haciendo es prepararnos para hacer una alternativa de verdad. Ujú. Hoy nosotros ya estamos en 23 de los 24 distritos, es decir, que estamos desarrollando una alternativa competitiva. Y lo otro que estamos haciendo es ir perfeccionando el programa para sacar a la Argentina de este desastre. Es decir, nosotros tenemos planteado un programa económico, básicamente pivoteado sobre la teoría del crecimiento económico y las nociones de convergencia para que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. ¿Cuánto tiempo te pones, Javier, para que Argentina vuelva a estar A ver, arriba? mira, cuando vos estudiás los ejercicios de convergencia, que es cuánto tiempo vos alcanzarías, por ejemplo, a Estados Unidos en dinámica de PBI per cápita, dada la situación que tiene hoy Argentina, tardaría 35 años, ponele. Ahora, hay gente que eso le parece mucho tiempo. El tema es que es como la maratón. Si no das el primer paso, tampoco llegás a los 42 kilómetros. Y acá lo importante es entender también que 2/3 de esa mejora ocurre en el primer tercio de tiempo. En los primeros 10 años más o menos. Ponele 15 años, suponete, para hacerlo más fácil y estirarlo un poco. Entonces, vos podrías lograr 2/3 del objetivo en un lapso de 15 años, ponele. Entonces, me parece que vale la pena, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, vamos a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, me parece que no es menor emprender ese cambio y buscar ese cambio. Está bueno, mira, el otro día te escuché en una entrevista y volví a ver lo que decías y pusiste el ejemplo de Cavallo. No es que son 6 meses, no es que si te tocara en 6 meses es todo color de rosa. Vos dijiste que lo de Cavallo, pasar las dos hiper fuertes, bueno, una de 5.000 y pico que fue la de Alfonsín, pero una de 1.200% que fue la de Menem. El tipo empezó en el 91 con su plan y se vieron los primeros frutos en el 93. Bueno, porque la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, y eso puede ser o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o pasaron las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo la moneda, es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Esa es la esencia de la inflación. Ahora, el tema es que cuando vos haces, suponete que estuviera todo constante y vos solo modificaste la cantidad de dinero, la oferta monetaria. Eso, el impacto, vos lo vas a ver de acá adelante de 18 a 24 meses. Por eso tiene un problema gigante el gobierno con la inflación. Porque aun cuando vos pararas la emisión monetaria, no va a parar la inflación, va a tardar entre 18 y 24 meses. Vos fíjate esto, si entendemos la inflación como un fenómeno monetario, Argentina tiene problemas con la emisión pasada, con la emisión presente y con la emisión futura. La emisión pasada, ¿por qué? Porque durante la pandemia, este gobierno de ladrones, ¿sí? Porque nos robó con el señoriaje, es decir, el financiamiento con emisión monetaria del déficit fiscal. Vamos a cosa. Quiere decir que según tu mirada, Javier, todavía no nos comimos la tormenta de emisión de la época de pandemia. Exactamente. Emitiste por el equivalente de 11 puntos del PBI, es decir, emitiste 2 bases monetarias. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que el efecto de eso va a tardar, ponele 2 años. Entonces, digo, por más que dejes de emitir hoy, la inflación va a continuar. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, tenés un problema con la emisión presente. Se expandió la base monetaria cerca de un 25% con la locura del dólar soja. Una cosa absolutamente discrecional, donde vos estabas comprando a 200 y vendías a 140. Eso te quiero preguntar. ¿El dólar soja infló más la bomba de las LELIQ? Sí, exacto. Sí, porque todo ese dinero que vos emitiste después lo tuviste que esterilizar. ¿Cómo lo sacás de la calle? ¿Lo sacás no todos pueden llegar a ser... Me costó mucho tiempo, yo no soy justamente una luminaria económica, pero cuando me pongo en un tema lo estudio. La LELIQ
es una herramienta que tiene el BCR, el Banco Central. Para quitar dinero de la calle. Para chupar pesos de la calle, ¿no? Exacto. Y a cambio de eso paga tasa de interés. Pero la promesa de la tasa de interés no te la pagan en el momento cash. Te las van tirando para adelante, te van pateando para adelante esa bomba. Bueno, hoy vos tenés en el balance del Banco Central, sus pasivos son las LELIQ. Si vos querés... una cosa, suponte que yo llego al Banco Central ahora, para darme una idea, vos que entendés de esto, vengo, golpeo la puerta del Banco Central, aparece el presidente, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, PC? Quiero cobrar ya en dólares lo que usted debe de intereses del LELIQ. Más o menos, ¿cuántos millones de dólares son? Las LELIQ, lo que está debiendo de LELIQ el Banco Central son 2 bases monetarias. Es decir, por cada peso que vos tenés en la mano, hay 2 pesos de LELIQ, pagando una tasa del 100%. ¿Son billones de pesos? Son 8 billones de pesos. Billones en español, no en inglés. Billones, o sea, no billions, billones. Entonces, vos fíjate, entonces tenés un problema con la emisión presente también, por el déficit fiscal, por burradas como la del dólar soja, y tenés problemas con la emisión futura, que son los LELIQs. Porque esos pasivos, en algún momento, alguien lo va a querer hacer cash. Y en ese momento vas a de vuelta a volver a la calle. Ese dinero más el efecto de los intereses. O sea, le debemos al Fondo Monetario Internacional y a los privados. A ver, el Fondo Monetario es uno de los deudores. Argentina debe 380.000 millones de dólares. El fondo son 50.000. O sea, el problema, no es el fondo. O sea, y de hecho el fondo vino para poder evitar el default de la deuda en dólar. La última vez que charlamos hiciste un lindo lío con la gente. Conectaste con esta teoría que tenías, habías calculado la dolarización. Se podía dolarizar. ¿Seguís con la idea? Sí, es absolutamente factible. Yo no tengo la culpa que la gran mayoría de los economistas sean burros que no saben de equilibrio general de stocks. Vos tenés que mirar el balance del Banco Central completo. No solo tenés que mirar los pasivos, sino que también tenés que mirar los activos. Te lo pregunto como si fueses un médico y el peso fuese un ser viviente. Te digo, ¿sobrevive el peso, doctor, o lo va a dejar fallecer? No, yo, voy a procurar extinguirlo. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento si los políticos argentinos ni siquiera sirven de abono. ¿Y cuál va a ser la moneda de círculo? La que elija la gente. Lo más probable es que los argentinos elijan el dólar. Pero eso no quiere decir que vos tengas que hacer las transacciones en dólares. Suponete que nosotros nos dedicáramos al negocio petrolero. Pero una pregunta, ¿en qué cobrarían ellos y los cámaras? En lo que ellos quieran. Pero los cámaras van a pedir, los chicos de acá van a que Pablo va a pedir cobrar en dólares. Bueno, cobrará en dólares. Pero suponete que nosotros queremos hacer transacciones. Pero ¿y a cuánto le darían cómo es la especificación, cómo es el cambio? Bueno, vos le pagan $3. No. Bueno, a ver, te pagan lo que vos ganás. O sea, ¿cuánto más es el cambio? Si yo gano, suponete, 200.000 pesos, ¿cuánto? Bueno, digamos, a 320, ¿sí? No te cuesta ni un solo dólar. No tenés que conseguir un dólar extra porque vos, hoy, con los títulos cotizando al 20%, ¿sí? Vos fíjate, vos tenés 72.000 millones de dólares en títulos y tenés 3.000 millones de dólares de reservas netas. Poné, que fuera la posición de oro. Y vos tenés que rescatar 22.000 millones de dólares, ¿sí? del LELIQ. Bueno, tenés los 72.000 millones de dólares de títulos, los cuales los cambiás, ¿sí? 22 por 22, ahí se limpia. Con la diferencia que ahora que le estás dando un título que ya no es en pesos, es en dólares. Además, no solo que le mejorás la moneda, porque no lo vas a destrozar, sino que además va a tener mucha liquidez, porque un instrumento de esas características va a ser fácil de intercambiar y llevar al mercado. ¿Cuánto tiempo te llevaría dolarizarla? Depende de la situación de inicio. Si vos te encontrás con una hiperinflación, lo haces muy rápido porque se te destruye el valor de los activos. ¿Y vos crees que el que llega presidente va a llegar con hiperinflación? No lo sé, pero ese es el caso fácil para resolver. ¿La hiperinflación, si se diera, o la inflación? No, la hiperinflación, es cuando se te hace más fácil resolver el problema de la dolarización, porque los activos domésticos no valen nada. Se te licúan. Exactamente. Entonces, vos fíjate esto, en ese contexto, vos ahí limpiás el problema de las LELIQs. Además, un riesgo de contraparte mucho menor,
Porque riesgo de contraparte es el riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque vos ahora vas a tener una economía que deja de destruir capital por falsear las señales de precio. Pensá que el sistema de precios es lo que hace coordinar y que se mueva la economía. Entonces la inflación es el sistema de precios lo que el ruido de la comunicación. Si nosotros nos ponemos a hablar y en el medio ahora aparece una pelota de ruido, digo, no nos vamos a entender. Y no es porque vos seas tonto y porque yo sea malo explicando, sino que en realidad hay ruido. Es decir, eso es lo que hace con el sistema económico y hace que la economía no crezca, se coma el capital. Javier, no crearías un nuevo peso argentino. No, no lo crearía. Que se llame, no sé, la liebre argentina. No. Digamos, o sea, es más, la historia de la humanidad tiene que ver con los poderosos tratando de estafar a la gente con la manipulación de la moneda. Pero quiero preguntarte esto. ¿Puede un país ser soberano sin moneda? Ay, digamos, o sea, a vos lo que te hace soberano es que estés bien. Es decir, no, digamos, hambrear a la gente y robarla. ¿Desde cuándo, digamos, o sea, pero de vuelta, ¿una sociedad de saqueadores está bien? No. Digo, ¿cómo trata la Torá, digamos, a Sodoma? ¿Cómo la trata? Me imagino que a Sodoma la trata mal, porque Sodoma... Porque es una sociedad de saqueadores. Sodoma era una sociedad de saqueadores, de gente perversa en un montón de cosas, y además una sociedad de saqueadores. Cuando están saliendo de Sodoma, ¿qué es lo que dice? No te des vuelta porque vas a... Digo, ¿qué pasa si te das vuelta? Quedas convertido en sal. ¿Y por qué te crees que se convierte en sal? No sé. ¿De dónde viene la palabra salario? Del pago. Claro, porque te pagan con sal. Era la moneda. ¿Me entendés? Entonces, la historia de la humanidad es la historia de los poderosos tratando de arruinarle la vida a la gente común con la inflación. Sí, es la historia de la moneda. La historia de la moneda es eso. Es decir, monarcas, señores feudales, digamos, o políticos, tratando de estafar a la gente con la inflación. ¿De qué soberanía me hablas? ¿De qué? Digamos, soberanía es habilitar que un conjunto de delincuentes te roben. Javier, yo lo que te digo es que yo voy a Brasil y los tipos tienen... ¿Pero a vos qué te importa? No, pero no los estafaron como en Argentina. Es decir, Argentina es una máquina de defoltear. O sea, Argentina no solo que defoltea su deuda explícita y es el defolteador moderno más grande de la historia, porque lo pasamos a Ecuador, sino que además también te defoltea cuando vos tenés pesos en el bolsillo. O vos si te quedabas con 100 pesos en el año 2001 o $100, hoy sería lo mismo. Si vos te quedaste con $100, vos hoy tenés $100. Sí. Si te quedabas con 100 pesos, hoy ¿cuánto tenés? 30 centavos de dólar. Sí. Dale. ¿De qué soberanía me hablas? ¿Desde cuándo? Digo, el concepto de soberanía es que un conjunto de delincuentes roben a otro. Dale, vamos. Este es el eje central. No hay que permitirle esta mentira a los políticos. No se los tenés que permitir. No se lo tenés que permitir. Digo, salvo que, no sé, tengas un problema de masoquismo, entonces te gusta que te maltraten, que te hagan daño y tenés síndrome de Estocolmo y te enamoraste de este conjunto de delincuentes. Tengo algunas cosas para preguntarte acá que... Todavía no terminamos de dolarizar, ¿no? Cerrame el tema de la dolarización. Entonces nos quedan 13.000 millones de dólares de la base y tenemos para rescatar eso 3.000 millones de dólares de la posición de oro, con lo cual se te van 3.000, te quedan 10.000, y tenés 50.000 millones de dólares de títulos contra 10.000 millones de dólares de pesos que te quedan dando vuelta. La pregunta es, ¿cuánto cotizan hoy los bonos? 20%. 20%, 50.000 millones, ¿cuánto es? 10.000 millones. Listo, dale, te saqué la base del medio. Se terminó el problema en la inflación. Para que veas la basura que es el político argentino, la basura inmunda, asquerosa que es, para que te des una idea. Mirá, a mí me dijeron una vez, cuando ya siendo diputado, ¿usted qué opina, digamos, de los políticos con todo lo que dijo? ¿Y sabes lo que dije? Que me equivoqué. Me dijo, vio que no eran tan malos. No, me quedé corto. Son muchísimo peor de lo que imagino. ¿Pero cómo entras mañana vos a diputado? Me importa un bledo. Pero salva alguno. Alguno, no puedes salvar a alguno, porque los tipos mañana te van a decir, escúchame, me dijiste a mí basura inmunda, mira si te viene alguno a apurar. Y se te para y dice, ¿qué me dijo usted a mí, basura inmunda? ¿Salva a alguno, así la mayoría? Que se lo ganen solo. A ver si pueden salir de Sodoma, dale. Escúchame, vos sabés que yo siempre te entrevisto, entonces paso por distintos temas y siempre te pienso
hablar hacia futuro o a lo que viene, o si te tocara. No sé si tocaste este tema, defensa. ¿Qué harías con Argentina temas de defensa? Viste que Argentina en el último tiempo no se ha, bueno, no ha invertido en defensa, justamente. Algunos piensan una defensa por radares, otros piensan simplemente, o no, directamente comprar aviones, tanques, barcos. ¿Qué pensás vos de la defensa de Argentina? Bueno, Argentina no es un país que esté en condiciones de resistir un ataque. Argentina tiene muy descuidado la defensa, y no solo que la tiene muy descuidada, hay un problema ideológico por la cual, digamos, aquellos que tendrían que defendernos, o sea, además son castigados, estigmatizados, perseguidos, con lo cual ahí tenemos un problema grande, porque salvo que vos vivas en un mundo de anarquía, donde por definición no existirían las fronteras, no existirían la bandera, no existiría nada, en ese mundo, digamos, o sea, tampoco existe Estado y por ende, digamos, no tenés nada que defender tampoco, digamos, o sea, los individuos se moverían libremente, o sea, no sería ningún, digamos, sería un mundo de esas características. No es el mundo que tenemos, es otro el que tenemos. Afortunadamente, tenemos vecinos que no son belicosos para con nosotros. Y entonces eso nos permite, digamos, mantener esta situación de estar con el país absolutamente indefenso. Digo, por suerte, digo, nadie nos va a atacar, digo, porque no hay conflictos, pero digo... Pero vos sabés que hay hipótesis a futuro, siempre hay hipótesis de conflicto que ojalá no se den, pero reservas de acuíferas, cuando se tome posesión definitiva o se hagan las líneas de división de la Antártida, etcétera. Pues es que el mundo geopolíticamente se mueve permanentemente. Ojalá que nunca tengamos un enfrentamiento bélico. Tratemos de... Pero vos pensás... Pero tratemos de resolverlo por la vía diplomática. Es decir, vos lo que tenés que hacer es resolverlo por la vía diplomática. Veo, por ejemplo, te hago yo la pregunta a vos, ¿cómo resolverías el tema de Malvinas? Bueno, es que no tengo otra que resolverlo por la vía diplomática. De todas maneras, si yo tuviese armamento para resolverlo, lo intentaría resolver por la vía diplomática también. Yo creo que... Bueno, entonces, pero nadie tiene una propuesta para eso, yo sí. ¿Y cuál es tu...? Epa. Hacer, por ejemplo, como hizo Inglaterra, el acuerdo que hizo con China respecto a Hong Kong. ¿Vos tenés propuesta para recuperar Malvinas? Sí, claro, pero por la vía diplomática. ¿Y cuál sería tu propuesta, Inglaterra? ¿Y cómo fue el acuerdo con Hong Kong? Bueno, digo, pasó un determinado tiempo, digamos, se cumplieron las determinadas metas y automáticamente Inglaterra le devolvió Hong Kong a China. Es decir, acá, digamos, hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta también la voluntad de las personas que viven en la isla, ¿sí? Porque, digamos, o sea, son personas que viven en la línea de un país desarrollado y no en un país, digamos, miserable. Pero, Javi, querido, ahí China lo defiende, es una potencia nuclear, está desarrollando misiles hipersónicos, tiene presencia en la mayoría... Pero si digamos, los acuerdos para llegar a eso no fueron, digamos, de hace 2 días. O sea, vos confías en la... Vos tenés que agarrarte, tenés que sentar con los ingleses, porque hubo una guerra, ellos lo ganaron, y te tenés que decir, mirá, el territorio, por acorde a las definiciones, digamos, le corresponde a la Argentina. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo. Y un acuerdo que, de largo plazo, digamos, implique que digamos, las islas vuelvan al país, porque, digamos, o sea, la forma en la cual se definen estas cuestas, digamos, están a favor de Argentina, pero, digamos, sin que sea violenta y que, además, sobre todas las cosas, contemple la posición de la gente que vive en las islas. Es una cosa, Javier, que te lo tenía como tema, el tema de tu diplomacia, ¿cómo sería? ¿Hacia dónde miraría tu país? Mis aliados, yo ya lo dije abiertamente, mis aliados es el mundo occidental, o sea, mis aliados es, dentro del mundo occidental y la lógica occidental, se lo computa Japón ahí también, ¿no? O sea, tengamos en cuenta eso. Pero son los valores de Occidente y además alineados también, o sea, con Israel. Es decir, mis socios, digamos, en mi definición, son Israel y Estados Unidos. Son mis socios naturales. O sea, tu diplomacia va a ser... De hecho, si yo llego a ser presidente, mi primer viaje va a ser a Israel. Y es más, voy a proponer cambiar la embajada, pasarla de Tel Aviv, pasarla a Jerusalén.
Otro tema espinosísimo, que no sé si te he escuchado, has tenido alguna definición, pero vos te estás pensando, los números te dan, o sea, te puede tocar. De hecho, soy el único que tiene un plan económico en serio, con 3 generaciones de reforma, con la secuencialidad de las mismas, cómo avanzar y terminar con el problema inflacionario. Vos sabés que hay temas también que no son centrales para la mayoría de los argentinos, pero son importantes, siguen siendo importantes para mucha gente en Argentina, y te los toco, así como te dije recién, el tema de la diplomacia creo que nos incumbe a todos. ¿Qué harías con la AFI? No, yo ese tipo de cosas de la AFI, digamos, o sea, metiéndose adentro de la vida de la gente, digamos, se utiliza para espiar y para hacer chanchadas políticas. Eso está totalmente deformado. Eso hay que sacarlo de la órbita del Estado. Entonces, digamos, si vos quisieras hacer inteligencia, la inteligencia tendría que estar relacionado con las cuestiones de la defensa y tendría que estar en manos, ¿sí?, de los que se ocupan de la defensa, que es algo que también deberías separar del poder. Es decir, lo mismo que tendrías que hacer con la justicia para que no queden los jueces dependiendo del arbitrio y de la locura del Ejecutivo. Sigo preguntándote, ¿vos qué harías con las importaciones? Viste que hoy se está discutiendo mucho el tema de la ropa, el tema de la indumentaria en Argentina. Incluso el otro día Massa como que se deslizó, che, si esto sigue así, se abrirían importaciones. Bueno, lo que dijo es una estupidez. A ver. Porque, a ver, si vos abrís al comercio, por decirlo de alguna manera, vos estarías afectando el nivel de precios, pero no la tasa de variación. Es una burrada querer atacar sobre el nivel de precio cuando el problema es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. O sea, el problema es la inflación. Vos vas a la esencia, ¿no? Claro, te quedás o sea, claro. Y esto lo único que haría es cambiar el nivel, pero no la tasa de variación. No, esto es un tema no menor, porque cuando dicen estas burradas, hay que decírselos. O sea, eso no, digo, eso. Pero vos sabés que hay mucha pyme escuchándote. El problema inflacionario no se ataca de esa manera. O sea, es una cuestión de comercio eso, no es una cuestión monetaria como la pérdida de poder adquisitivo del peso, que es un problema monetario. Pero si fuese gobierno, ¿qué harías? ¿Las abrís a las importaciones? Ahora explico. A ver. Entonces lo explico. Digo, esto está dentro de lo que se llaman las reformas de primera generación. Las reformas de primera generación, y además tienen secuencialidad. Vos tenés que bajar el gasto público, o sea, vos tenés que hacer una reforma del Estado, entonces bajás el gasto público para bajar impuestos, flexibilizás el mercado laboral hacia adelante, generando un mercado de seguros, porque en realidad esto es un problema de seguros, o sea, pero mal manejado, lo hacen con restricciones. Te lo hago con un ejemplo. Suponete que vos sos un tipo recontraverso al riesgo. Tenés un cagazo padre, digo, cuando salís a la calle, de chocar o cualquiera de esas cosas. Ponele así. Entonces no usás un cinturón de seguridad, usás 2, te pones doble airbag, pones el motor que sale despedido, además, si querés te pones, no sé, lo rodeás de goma espuma, digo, el auto para no chocar, lo que sea. Mientras que vos haces eso, ¿a quién jodiste? Mientras que yo hago eso, a nadie. Ok, es una decisión tuya. Todos esos seguros son una decisión tuya. Ahora suponete que vos lo resolvés como se resuelve el mercado laboral en Argentina. Vos vas a salir a la calle y le prohibís a todos los demás que salgan. ¿Te das cuenta que es un disparate? Bueno, así es como funciona el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Para las personas el trabajo es muy importante, es el medio de sustentación. Entonces, si vos te quedás sin el medio de sustentación, digo, estás jodido, ¿sí? Y si tenés familiares a cargo, es peor todavía. Entonces digo, vos tenés mucha aversión a perder el laburo. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Eso, en una economía que no crece, pensá que Argentina, por ejemplo, el PBI per cápita, si todo termina bien como está esperando el gobierno ahora, estaríamos 11% o 12% debajo del PBI per cápita que teníamos en el 2011. Ahora, esas reformas que me dijiste de primera generación, entonces vos no necesitarías abrir las importaciones porque eso te bajaría los costos acá. Pero pará un poco, porque es, digamos, pero acá tenés que tener claro la secuencialidad. La secuencialidad es clave. Lo otro que vos tenés que hacer es, una vez que reformaste el mercado laboral, entonces vos ahora sos competitivo fiscalmente. Ahora sos competitivo en el mercado de trabajo porque toda esa maraña de regulaciones bajó y, digamos, una parte baja de lo que tiene que pagar los empresarios y otra parte baja porque se lleva más plata el empleado. Una vez que vos haces eso, recién ahí podés abrir la economía.
Si vos haces este proceso al revés, es un caos. Porque si vos abrís primero la economía Te entiendo. y no haces la reforma fiscal, Está claro. le vas a romper el ojete a los laburantes. Sí, sí. Y a la pyme, a todos. Digo, primero vas a ir, digamos, o sea, si lo haces así, vas a joder a los trabajadores. Cuando aparezcan los sindicatos y te salten a la yugular, cuando empiezas a negociar eso, lo que vas a hacer es matar empresas. A la larga, digamos, o sea, te perdés los puestos de trabajo, la gente gana peor, destruiste capital. Entonces no es trivial la secuencialidad. La secuencialidad es clave. La secuencialidad acá es todo. Es como cuando yo digo, hay que eliminar el Banco Central, pero no es el primer paso la eliminación No, del banco. es Primero una secuencia. Es la reforma del sistema financiero para pasar a la banca Simon, después ir a banca libre, después libre elección de moneda y después eliminás el Banco Central. Javi, te hago una más o dos más y tengo un ratito más para charlar. Escuchá este tema también que nunca te lo pregunté. Obra pública. ¿Cómo harías con los empresarios vos y las empresas de obra pública? Un tipo como vos, con tu cabeza. ¿Cómo piensa la obra pública? Cero de obra pública. Epa. ¿Cómo es eso? Primero lo que hay que entender es que es falso que la obra pública genere empleo. Eso es falso, es una mentira. ¿Cómo haces un soterramiento o un puente? Vamos por partes. Primer punto. Es falso que la obra pública genere empleo. Porque la obra pública, ¿con qué se financia? Con el Estado. No, pero digo, dale. Lo enganchaste acá haciendo agua a Fideo Berreta, digamos, dale, no puede errarle. Dale. ¿Con qué lo financiás? ¿Cómo? ¿Con qué financio? Con los... Yo soy una empresa del interior. Vamos, ¿con qué financiás? ¿Con la maquinita? Necesitás cobrar impuestos. O sea, la deuda son impuestos futuros, la emisión es impuesto inflacionario, ¿sí? O impuestos explícitos. Lo tenés que financiar. Pero en Chaco una empresa, perdón. Pero seguime el argumento. Pero una ruta que te hace una empresa Pero podés seguir el argumento. Ahora vamos a ir a eso. Claro, Javi, pero no podemos salir de ahí. Pero eso viene después. Primero hay que entender lo básico. Por acá no se entiende lo básico. Entonces, como no se entiende lo básico, hay que discutir haciendo cuentas en un abaco. Entonces, seguime. Vos lo pagás con impuestos eso. Eso paga con impuestos. Cuando vos le cobrás impuesto a alguien, estás destruyendo puestos de trabajo en otra parte de la economía. Entonces estás pasando, en realidad, estás destruyendo un sector para que el Estado haga esa obra pública. O sea, que no generó nada. Y eso es, sí, solo pero sí. da trabajo esa obra pública. Pero no da trabajo porque lo destruyó antes en otro lado. Y en el medio además hay un pasamano. Porque además, si esa obra la gente la quisiera hacer, ya la hubiera hecho. Si la está haciendo el gobierno es porque nadie la quiere hacer. Pero escúchame, si nadie la Keynes eso funcionó. No, eso no funcionó. Eso es, digamos, tened en cuenta que la teoría general es un panfleto escrito para políticos mesiánicos, chorros y corruptos. Dale, seguí con la obra pública, dale que me interesa entonces, esto, sí. ¿cuál es el punto? El punto es que vos estás sacando recursos de un lado, estás destrozando sectores para financiar esa obra pública. Si esa obra pública, además, no puede ser eficiente. ¿Por qué? Porque la gente quería gastar en otra cosa, no en eso. Por lo tanto, eso tiene que ver, digamos, con los que les gusta el asfalto y todo, las baldosas. Todo eso es tremendo, porque de ahí afanás a lo loco. Entonces, ¿de ahí qué? De ahí afanás a lo loco. Claro. O sea, la corrupción existe porque existe el Estado. Es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Si vos en una empresa tenés corrupción, un vendedor que compra más caro, puede aparecer otra empresa y puede vender el mismo producto pero más barato, ¿sí? O al mismo precio uno de mejor calidad o alguna combinación y te mandó a la quiebra. Pero como el Estado vive de una fuente coactiva de ingresos, no pasa nada. ¿Me comprendés? Pero además estarías haciendo un supuesto muy fuerte, que no hay, como decía Bastiat, las porosas manos de los políticos. Es decir, vos vas a sacar plata de acá y acá va a llegar menos. Ya el solo hecho de pagar los sueldos y toda la operatoria, ya eso hace que... ¿Quién haría la obra, Javier? El sector privado. En Chile, digo, las rutas las hace el sector privado. ¿Y si no te licitan, los tipos no van y no se presentan? Entonces es porque esa obra no tiene que existir porque nadie la valora. O si no, ¿qué te crees que es lo que refleja el sistema de precios? Si yo no tengo la culpa, digamos, o sea, que esté lleno de economistas y políticos brutos que desprecian el rol del sistema de precios. Escuchame una cosa, si necesito un acueducto en La Rioja... Pero ¿y quién dice que lo necesitas? No, Javi, sí, lo necesito. Bueno, si lo necesitas, entonces alguien lo va a pagar. Si no, no lo hace. No, pero para eso está el Estado. Donde el Estado no está para eso. Sí, Javier, donde no está me tiene que aparecer el Estado. No, ¿cómo? ¿Y quién sos vos para decir qué es lo que quiere la gente? Vos estás definiendo por el total de la sociedad arrogantemente
¿Sí? ¿Te crees que conocés la preferencia de todos los agentes, digo, pasada, presente, futura, de todos Javi, los que van a venir? ¿Vos conocés la preferencia de todos? ¿Sabés cómo llamó eso Hayek en su último libro? La fatal arrogancia. Digamos, vos para hacer eso, para saber eso, Alejandro... Yo soy de Santa Fe, necesito que me vayan los aviones a Santa Fe. Bueno, pero vos estás de acuerdo en robarle a la gente. No. Y bueno, ¿y qué estás proponiendo? Estás proponiendo al Estado a La Rioja. Pero estás proponiendo que el Estado vaya, le robe la guita a algo para beneficiarte vos. Javi, dale, eso es inmoral, Alejandro. No, mirame vos a mí. Pero mirame eso una cosa, es inmoral. Escúchame. Eso es inmoral. Que no hay empresa. Pero lo último, cortito, pero si no hay empresa del Estado, ¿quién viaja a La Rioja? Déjame terminar el argumento. Si eso, el mercado no lo quiere, no tiene por qué existir. Y si existe, digamos, o sea, no va a ser eficiente nunca. Y además, no son eficientes porque no hay nada peor que gastar el dinero de otros en otros. Es una forma absolutamente irresponsable. Entonces, todo lo que haga el Estado hace daño, porque además se financia con impuestos. ¿A qué te suena impuesto? Impuesto es una rémora de la esclavitud. ¿Sabes, digamos, qué pasó, digamos, a Israel? ¿Qué le pasó en Egipto? Primero eran libres. Como vieron que progresaban, le metieron impuestos. Y como seguían progresando, le metieron más impuestos. ¿Y entonces qué hicieron? Le cobraron impuestos del 100%, le hicieron esclavos. Y por eso, digamos, después, Moisés los saca al pueblo judío de ahí. Dame esta respuesta que yo necesito escuchártela porque este es un programa muy federal. Pero lo que te digo es que la obra pública no genera empleo. Javi. Solo genera corrupción. Yo voy a hacer que la obra pública sea cero y voy a utilizar el sistema de iniciativa privada a la chilena. Porque es lo que usaron los chilenos cuando llegaron al gobierno, no tenían un mango, estaba todo volcado porque el impresentable de Allende había hecho un desastre y entonces ¿cómo hacían? Y diseñaron un mecanismo para que lo hagan los privados. Javi, querido, yo el fin de semana me tocó viajar me casé en Bahía Blanca, ¿no? Un montón de invitados míos viajaron en avión. Había vuelo a Bahía Blanca. Me toca a mí ser de San Vicente, Santa Fe, para venir a Buenos Aires, o por ejemplo mi hijo, que vino a visitarme desde Córdoba con su novia, con Mari. Vos sabés que decidieron alquilar un auto porque lo llevaba el avión. No había vuelo directo a Bahía Blanca, lo llevaba a Trelew, luego a Aeroparque, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, suponte que cerrás Aerolínea. O sea, no, escúchame, pero respondeme esto, Javi. Y hay un destino... Aerolínea se la voy a dar a los empleados. Bueno, pero te lo pongo como ejemplo de donde no llega el Estado. Si a La Rioja, te lo pongo como ejemplo, perdón, La Rioja, pero si a La Rioja no llega la línea estatal o no llega el Estado, ¿cómo viajan los riojanos a Capital? Quiero o a hacer otro ciudades? Argumento que no pude terminar. Vos para poder saber eso, tendrías que conocer la preferencia de todos los agentes, pasados, presentes, futuros. Tendrías que conocer su tasa de preferencia intertemporal, es decir, a qué tasa están dispuestos a pasar consumo del presente a futuro. Vos tendrías que, además, entre otras cosas, conocer la estructura de capital, la productividad marginal del mismo. O sea, vos tenés que tener todos unos datos que para tener esos datos, ¿sabes qué? Tenés que ser omnisciente. No. Omnipresente y omnipotente. O sea, tenés que ser Hashem. O sea, tenés que ser el creador. Tienes que ser el que es. Yo te toreo para que vos des tu postura. Ningún político es Dios. Javi, ningún político. Javi, entonces, Javi, hay un pueblito cerca del mío que se llama María Juana. Pero de vuelta, vos querés... ¿cómo me construye un privado un camino de pavimento de San Vicente a María Juana? Van a construir antes en Capital porque hay más gente. No van a construir ahí. De vuelta, Alejandro. Vos, entonces, lo que estás diciendo es que esa gente tiene derecho a robarle a otros para que se haga ese caminito para que ellos estén más contentos. No, yo estoy preocupado. ¿Y cómo lo vas a financiar? Los impuestos no se pagan voluntariamente. Los impuestos se pagan a punta de pistola. Recordá algo. Al Capone lo acusaron de traficante, lo acusaron de asesino. ¿Y por qué fue impuesto? Fue preso por los impuestos, por evadir impuestos. Y porque la de la casta no se toca. Dale. Loco, en serio te lo digo. O sea, no seas funcional a estos tipos que te cagan la vida. No seas funcional pensando en la pecera que quieren ellos que pienses. Porque además, por ejemplo, son tan perversos que la educación pública es una gran mentira, porque no te da la educación que vos necesitas. Independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. Te da la que el Estado necesita. Vos vas a la UBA, preguntás por Ludwig von Mises y creen que es el 9 de Holanda, no el economista más importante de la historia. Y te cierro con esto, porque también es un tema de seguridad. ¿Las cárceles qué harías? Cárceles privadas.
Entonces, digamos, los presos van a tener que autosustentarse, digamos, el daño que le causó a la sociedad. Cárceles privadas, Sí, empresas claro, privadas. Sí, claro, obvio. Pero que el preso, ¿cómo estaría adentro? Tiene... Labura. Adentro de la cárcel labura para sostenerse y poder cumplir su pena. Bueno, siempre dejás títulos, Javier, siempre. Y cerrame con esto. Vendo dos y te hago una pregunta de tu futuro. ¿Cómo sigue tu futuro, Javier? En Lomas del Sol, en San Juan, cosechan y seleccionan cada producto para que llegue a tu mesa simplemente lo mejor que les dé la tierra. Lomas del Sol Agroalimento, más de 30 productos del campo sanjuanino a la mesa de los argentinos. En Lomas del Sol, en San Juan, cosechamos y seleccionamos cada durazno. Che, ¿puede ser que falte uno en una lata? Ay, disculpen, estuvo tan rico que no me puedo aguantar. Lomas del Sol Agroalimentos, del campo sanjuanino a la mesa de los argentinos. Bueno, hay paro de peajes, se está levantando, ahora lo voy a hablar con mis compañeros también. Ahora en Telecentro, tu casa también puede ser sede, disfrutar al máximo la definición 4K Ultra HD, el sonido envolvente del asistente virtual Alexa y con Telecentro Wi-Fi y Telecentro Play podés seguir viendo el fútbol donde quieras. Mirá. Estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más y la gente llega de todos lados. Bueno, acá tenemos a la hinchada acomodándose, varios aprovechando los 1000 megas. Con Telecentro, tu casa es sede. Vení Telecentro. Bueno, terrible, tremendo. Está escribiendo mucha gente, explotado el celular, explotado redes sociales con esta, siempre que nos juntamos, qué quilombo. Qué lindo quilombo, por Dios. O sea que cada vez que me hace jugar, rindo. Pero vos sos arquero. Bueno, Chilaver también hacía goles. Sí, cierto. Wow, estás rápido, ¿eh? Qué arquero, Chila, ¿eh? ¿Quién fue el mejor arquero de la historia? El Pato Filiol. Dame la mano. Totalmente. Uy, boludo, me quebraste un dedo, me hizo ruido. Agustín Rossi, el mejor arquero de la historia. No, el mejor arquero de la historia que yo vi fue el Pato Filiol. Yo creo que un día pasó Superman por Argentina y quiso jugar al fútbol y cuando vio a Filiol dijo, no, esto es demasiado para mí. Epa. El Pato Filiol... Mirá, es más, la discusión Gatti y Filiol es una discusión sin sentido, es Filiol. Es Filiol, sí. ¿Sabes por qué? Porque en el fútbol, ¿cuántos pueden jugar lícitamente con la mano? Uno, que es el arquero. Bueno, o sea que jugar con la mano es un recurso escaso. Por eso se llama fútbol, se juega con el pie. ¿No? Jugar con la mano es un recurso escaso. Gatti usaba los pies, listo, ya está, se terminó. Dale. No puedes llevar la ansiedad de la libertad al arquero. Te lo dice alguien que era hincha de Boca. Yo estoy de acuerdo con... ¿Y te cambiaste? No, dejé de serlo. Mira, yo dejé de ir a la cancha de Boca el día que se retiró Palermo. No, digamos, no fue algo que, digamos, la tristeza que me generó ese día, no pude volver más a la cancha de Boca. Y después dejé de ser de Boca cuando vino el populista Angelici a hacer un montón de desastres. Y así que, digamos, o sea, no soy más de Boca. ¿Y ahora sos hincha de quién? De nadie. Listo. ¿Y de la selección sí? ¿Sos escalonista? Es que, digo, no miro fútbol, no tengo tiempo. Una joya es una oportunidad. Invertir vendiendo tus objetos de valor en Cipriano. Confía en verdaderos expertos, alhajas, oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas y obras de arte con la mejor cotización, los únicos en tasar sin necesidad de dañar tus joyas. Mirá. Y los fines de semana te esperan en el local de Patio Bullrich, también los días feriados. Ingresá en ciprianocompra.com.ar, seguilos en @ciprianojoyas. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Javi, gracias por venir, como siempre. Y gracias de verdad, porque siempre tenés la deferencia de estar charlando con nosotros. Para mí es un placer y es una forma de manifestar mi agradecimiento con quien me puso en primera. Gracias, Javier. Gracias por todo. Me voy a la mesa. Después del corte, me voy a la mesa. Hay más, dale.